libro en Canadá. Soy Gloria Maher, escritora peruana-canadiense, y es un placer poder darles la bienvenida a este evento de la Embajada de Ecuador. Un homenaje póstumo al autor Edgar Allan García, a cargo de Santiago Larrea, director general de la editorial El Conejo. Quiero invitar al embajador Esteban Crespo a tomar la palabra. Muchas gracias, querida organizadora. Este espacio es sin duda una oportunidad para acercar al público canadiense a la diversidad literaria de Iberoamérica y en particular a la vitalidad de las letras ecuatorianas. Hoy tenemos, por supuesto, junto con Santiago, el honor de rendir un homenaje póstumo a un autor cuyo nombre ya es parte de una memoria cultural en nuestro país. Su nombre es Edgar Allan García. Su obra vasta y polifacética transita por la poesía, cuento, novela y de manera muy especial la literatura infantil. El género en el que alcanzó mayores reconocimientos, ¿no? Y dejó una huella profunda en nuestra nación. Hablar de Edgar Allan García es hablar de un escritor comprometido con la imaginación, con la niñez, construcción de un futuro en el que los libros ocupan un lugar central. La literatura para niños y jóvenes no solo abrió puertas a fantasía, sino que también sembró valores y formó lectores críticos en Ecuador. Gracias a su legado, la literatura infantil del Ecuador hoy también ocupa una mayor relevancia en nuestro ámbito cultural. Sin entrar en profundidad y dejando más bien que los expertos hablen del autor para guiarnos en este recorrido por su vida y su obra, tenemos aquí el privilegio de contar con Santiago Larrea, es un sociólogo, magíster en edición y en desarrollo del talento humano, promotor cultural en nuestro país y director de Editorial El Conejo, institución que por más de 40 años ha mantenido un compromiso serio, inquebrantable con la difusión de la literatura en el Ecuador. Su amplia experiencia, Santiago, permitirá que comprender en Canadá a mayor profundidad o a la profundidad que merece al autor Edgar Allan García y lo que significa el escritor dentro de nuestras letras. Le doy la palabra y bienvenido, Santiago, a Canadá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar a la Embajada de Ecuador en Canadá, al embajador Esteban Crespo, a la embajadora Marisol Nieto por esta invitación. Y claro, vamos a hablar de Edgar Allan García, también contextualizándolo dentro de lo que es la literatura ecuatoriana. Bienvenido. Bueno, para empezar, quisiera mencionar a Esmeraldas. No sé si ustedes conocen o han escuchado de la provincia de Esmeraldas. Esmeraldas es la provincia verde del Ecuador, que limita al norte con Colombia. Es una provincia rica, exuberante en vegetación, por eso le dicen la provincia verde, rica en recursos naturales, y particularmente es la cuna del pueblo afroecuatoriano del país. Esto significa que es una provincia rica en cultura, rica en gastronomía, en música, en leyendas y cuentos orales. Entonces, claro, de aquí han salido varios artistas ecuatorianos. En música, por ejemplo, está Papá Roncón, que pueden ustedes googlearle, buscarle en Spotify. Es un afrodescendiente que promocionó la música ecuatoriana, la afroesmeraldeña, la marimba, pues pueden escucharlo. Y claro, también ha dado varios escritores de esta provincia al país. Está, por ejemplo, Adalberto Ortiz, Nelson Estupiñán Vaz, que son escritores que abordan la temática del pueblo negro y sus situaciones. Está Antonio Preciado, que es un gran poeta ecuatoriano de la negritud. Juliana Ortiz, que es quizá la escritora joven actual, una de las representantes de la literatura ecuatoriana actual. Juliana Ortiz también surge de esta provincia y su novela Fiebre de Carnaval aborda un poco las nuevas temáticas y problemáticas
un poco centradas en Esmeraldas, pero del que está abordando todo lo que es una representante de la actual literatura ecuatoriana. Y claro, de esta provincia también surge Edgar Allan García. Él no es en sí un escritor esmeraldeño, él nace en Guayaquil, otra ciudad de Ecuador, pero crece en Esmeraldas. Desde muy pequeño, los 3 años, crece toda su adolescencia en Esmeraldas y por tanto se alimenta de toda esta cultura de la cual les hablo, de todas estas leyendas y tradiciones del pueblo afro. Entonces, bueno, ¿quién fue Edgar Allan García? Es un escritor, como les digo, ecuatoriano, es multifacético, nació en 1958 y falleció prematuramente hace alrededor de 2 meses y medio a 3 meses, ¿no? Con 66 años. Por eso él no está aquí hoy. Él debía estar aquí. Pero sí, tuvo una enfermedad complicada que se agravó y lamentablemente falleció hace ni 3 meses, diría yo. Un escritor multicultural, porque, bueno, es de Guayaquil, de la costa ecuatoriana, creció en Esmeraldas, vivió en Quito, entonces tenía toda esa visión del país. Y muy prolífico en escritor, 70 obras publicó, 70 libros. La mitad de ellos, 35, son dedicados a su obra que es más trascendente, con la cual tuvo varios premios, que es la literatura infantil. Pero ha escrito todos los géneros: poesía, cuento, novela, ensayo, investigación. Y ha sido ganador de varios reconocimientos. 2 veces ha sido ganador del Premio Nacional de Poesía, 6 veces ha ganado el Premio Nacional de Cuento en el país, y unos pocos días antes de fallecer obtuvo un reconocimiento muy importante, que es el Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil, Premio Internacional Cervantes Chico a la obra de un escritor, un premio de España que da la Organización de Estados Iberoamericanos a la obra de un escritor. Es uno de los más importantes de poesía actualmente, de literatura infantil en Iberoamérica. Ha sido promotor cultural, también fue viceministro de Cultura, director del Plan Nacional de Lectura. Y bueno, yo conocí a Edgar Allan García aquí me ven quizá medio joven, pero no soy tanto, hace más de 20 años, cuando yo estaba recién ingresando, eso sí, a la editorial, la cual ahora represento, Editorial Conejo, que es una editorial ecuatoriana ya de larga trayectoria, con más de 45 años de trayectoria. Pues alrededor de los inicios del año 2000 yo ya conocía a Edgar Allan García, porque él era un escritor asiduo y cercano a la editorial, había ya publicado algunos de sus libros, entonces, bueno, tuve la suerte de conocerlo desde ese momento, una persona muy jovial, abierta, de sonrisa amplia, ¿no? Y bueno, ese nombre siempre me evocó a mí, Edgar Allan García, me evocaba a ese gran escritor norteamericano, ¿no? De terror, tal vez ya sabrán de quién hablo. Y bueno, recuerdo, también les cuento una anécdota, hace varios años atrás, un encuentro internacional de escritores organizado por la editorial con el municipio de la ciudad, etcétera, un importante encuentro en el cual, claro, había escritores de Latinoamérica, ecuatorianos, y en el momento que correspondía participar a Edgar Allan García, la persona que estaba presentando la mesa dice: bueno, entonces quiero dar la bienvenida y que pase por favor acá al escenario a Edgar Allan Poe. Y se queda así blanco y dice: Edgar Allan García, perdón. Entonces era una confusión que realmente pasaba mucho, le sucedía porque le visitaba muchos colegios y todo, entonces era una confusión común del nombre, ¿no? Pero lo importante en esta confusión, Edgar Allan Poe, Edgar Allan García, el nombre Edgar Allan García no es casual, o sea, no es casual. Sus padres eran gente de letra, sus padres pusieron Edgar Allan García, su nombre en rememoración de Edgar Allan Poe, ¿no? Su madre docente, su padre también escribía. Entonces, bueno, estaba marcado ya por la literatura desde el inicio. A eso voy, por este escritor norteamericano, también que un poco encaminó lo que fue su obra, o su camino de escritor. Y también es muy importante
el tema de sus padres, no solo en ponerle ese nombre, sino también lo que le inculcaron a él como en su niñez, toda esta cultura afroesmeraldeña, todas esas leyendas orales, mitos, décimas, que son la poesía esmeraldeña, de la cual se alimentó todos los cuentos orales de Esmeraldas y de la cultura afro. Y es importante esto porque va a marcar un poco toda su obra. También en literatura infantil se habla de un concepto que es el habitar la literatura, un concepto dado por Elena Robledo, que es una escritora y académica y estudiosa de temas de literatura infantil colombiana. Y este habitar la literatura es como la literatura, esas primeras cuentos, esas primeras rimas, te pueden marcar, te llegan y te marcan y te producen encuentro contigo mismo. O desde niños, cómo te puede llegar una pequeña rima, un cuento, una historia. Y esto que se habla así como teoría, claro, Edgar Allan García es un ejemplo vivo de aquello, ¿no? De lo que sucedió, cómo le marcó a él la literatura, cómo le llegó desde muy niño. Y bien, bueno, como les decía, Edgar Allan García es un escritor prolífico, escritor de múltiples obras, de múltiples géneros. Les decía, nació en 1958, fines de 1958, eso significa que su generación, los escritores de esa época, comienzan a publicar en los 90 y consolidan su obra en el 2000, ¿no? Ese es su contexto, su grupo literario, digamos, los escritores del 90 y 2000. Entre ellos, de ecuatorianos, podemos mencionar a Adolfo Macías Huerta, Raúl Vallejo, Lucrecia Maldonado, Gabriel Alemán, Leonardo Valencia, que son un poquito más jóvenes, pero están dentro de ese grupo. No obstante, al ser él pertenecer a esa generación, a ese grupo de escritores de los 90-2000, llamémosle generación del 2000, él es como más cercano a la generación anterior de escritores ecuatorianos, a la generación de los 80. Una generación muy importante en el país que marcó una renovación del cuento y la narrativa ecuatoriana. Él fue no fue parte de esa generación, fue cercano más por una afinidad personal, no tanto en estilo de escritura, porque bueno, perteneció a un taller importante también, dirigido en ese momento por dos escritores, Raúl Pérez Torres e Iván Ewes, que eran escritores ya en ese momento tendrían alrededor de 40 años, pero ya tenían una trayectoria, empezaba ya a tener mucha presencia su literatura. Y en esta generación de los 80 que les hablo, estaban escritores como Jorge Dávila Vázquez, Pablo Mubidia, Javier Vázquez, Francisco Proaño Arandi, que los pueden buscar. Están también sus libros, bueno, aquí en el stand de Ecuador, están algunos de sus libros, incluso en línea también, en Amazon, pueden buscarlos. Una generación que tuvo mucho peso en la escritura de Ecuador. Podemos hablar de tres generaciones grandes en el país de escritores. Los escritores de los años 30, los escritores de la generación de los 80 y la generación actual, les llamaría generación del 2020. En estos, digamos así brevemente, los escritores de los años 30 eran de la literatura realista, del realismo social, una literatura de denuncia de las situaciones de las poblaciones rurales del país, sobre todo las poblaciones indígenas y también montubias. Principalmente era una literatura indigenista. La generación de los 80, en cambio, es una generación muy marcada por el tema del urbano y un poco más de la psicología de los personajes. En los personajes centrados más en las dinámicas de relaciones de los personajes, marcados por una época que era la modernización del país, de los años 70, que hubo el boom petrolero, entonces eso cambió todo lo que fue el Ecuador con el petróleo. Y esto produjo, por un lado, mucha modernización del país y muchas crisis también personales en ciertos grupos, y estos escritores marcan eso, ¿no? Es una literatura netamente urbana, principalmente, la de los años 80, y la de la generación actual de escritores del 2000 es una literatura también
urbana, pero diría yo, se marca por... Ah, no, perdón, bueno, sí, iba a decir una cosa, mejor les cuento luego. Una literatura que es de mucha violencia, la literatura actual, marcada quizá por la época que vivimos también. La literatura que yo le llamo con una estética de lo escatológico, lo que genera un poco de rechazo. Quieren golpear moralmente, o sea, destrozan toda moral. Y al lector le quieren cuestionar un poco, ¿no? Hacerle sentir hasta cierto punto un rechazo a lo que se encuentra ahí, que es la estética de lo feo, digamos, ¿no? O sea, que no es que sea mala la literatura, que muy buena, quiero recalcar, pero trabajan estos temas mucho de violencia psicológica, de violencia de género. Se cuentan cosas muy atroces en esta literatura actual, y una de las escritoras más importantes de este momento, ecuatoriana, aparte de Juliana Ortiz que les mencionaba, es Mónica Ojeda. Tan importante que se ha anunciado recientemente también que se va a hacer una serie de una de sus novelas en Netflix. Nos va a salir próximamente. Se llama Mónica Ojeda, lo pueden buscar. Y bien, entre estos grupos, grandes grupos, los 30, los 80 y el 2020, hay unas generaciones de transición. La generación de los 50, marcada por una dicotomía entre lo urbano y lo rural, un poco una búsqueda de vanguardia y una búsqueda de experimentación también en la obra, que da paso a esta generación de los 80, y la generación de Edgar Allan García no está. Les llamo de transición porque, bueno, no están tan distantes con estas grandes, en cuanto a edad, ¿no? En estos grandes grupos literarios de los 80, del 2020, del 30. La generación de Edgar Allan García, que también es un grupo de escritores importantes, que bueno, no les llamo generación en sí mismo, más bien como una etapa de transición, porque como les digo, por edad y todo, no es que su espacio de tiempo era tan grande para hacer un traspaso. Pero aquí se trabaja también estos temas que ahora se manejan en la literatura del 2020, actual, como la violencia psicológica, un poco el tema de la desterritorialidad. O sea, si los 80 fueron literatura urbana, luego acá se empezó a trabajar en los 2000 la idea de, bueno, no es necesario tener un espacio literario que el rememorio esté muy centrado en el país en sí mismo. Un poco la desterritorialidad, y un representante es Leonardo Valencia con su trabajo literario. Y claro, los 90 y 2000 es una época también en Ecuador en la cual surge la literatura infantil. O sea, hay el inicio del boom de la literatura infantil, y este boom precisamente es dado por está presente ahí Edgar Allan García, y también Edna Iturralde, una importante autora ecuatoriana. Edna Iturralde es la primera ecuatoriana en ganar el premio que les mencionaba internacional, Cervantes Chico. También fue dado a Edgar Allan García. Y bien, centrándonos en la obra de Edgar Allan, como les decía, perteneció a este taller de escritores de la década de los 80, cuando era el joven Edgar Allan García estaba buscando su escritura, su voz, digamos. Entonces, bueno, este taller le permitió hasta cierto punto encontrar una metodología de escritura, pero las propuestas que se manejaban en este taller, más bien, él encontró su propia voz en rechazo a lo que se proponía en el taller, ¿no? Entonces, y así, unos años después, a los 31 años más o menos, surge Edgar Allan García como poeta. Su primera obra, Los Ijares de Rocinante, es un libro de poesía, y es importante también destacar en esta búsqueda de escritura de Edgar Allan García sus influencias. Una de sus influencias es el poeta cubano Nicolás Guillén, poeta de la negritud, precisamente, ¿no? Entonces, ahí se va viendo cómo los intereses de él van marcando, ¿no? Ya les hablaba de Esmeraldas, la cultura afro. Acá mencionaba también esta influencia marcada de Nicolás Guillén en sus lecturas, que le dio paso a su obra poética. Entonces, decía, su primer libro, Los Ijares de Rocinante, publicó
otros libros más. Con este primer libro ganó el Premio Nacional de Poesía de ese tiempo. Iba a traer aquí unos libros, pero ya creo que los vendimos, o se los dio, mejor dicho. Un libro de poesía que sacamos de la editorial, su tercer libro, que se llama Crueldad de la Memoria, en el cual se recopilan estas dos primeras obras de Edgar Allan García en poesía, Los Ijares de Rocinante y Cannabis. Es interesante ver, o sea, esto tiene ya entre su primer libro de poesía y el tercero, hay una distancia de alrededor de casi 20 años. O sea, Los Ijares de Rocinante fue publicado en el 91, Crueldad de la Memoria más o menos 2009, 2010, por ahí salió. Pero claro, Los Ijares de Rocinante tiene un poema, el que da el nombre, el título al libro, es un poema que habla sobre el padre, ¿no? En Crueldad de la Memoria, 20 años después, un poema importante de esta obra, también un poco marca el título, es igualmente también sobre el padre. O sea, ahí se puede hacer un diálogo entre esos dos libros de poesía, encontrar ese reencuentro con el padre y esa conciliación hasta cierto punto, se podría decir. Y este primer libro, que se recopila en este libro que les digo, Crueldad de la Memoria, cierra con un microverso, ¿no? Un pequeño texto que dice: el reverso de mi verso es un universo perverso, todo lo demás es luz. Es un pequeño fragmento, un pequeño micropoema con el cual cierra el libro, pero yo lo recalco, aunque tiene otros poemas mucho más profundos. Pero recalco este porque marca un poco el estilo de Edgar Allan García en su búsqueda, sobre todo de lo que también va a ser la literatura infantil, que ya ha trabajado a partir del 95 en adelante. Durante todos estos 20 años él se dedicó a hacer literatura infantil. Entonces aquí vemos el reverso de mi verso, es un universo perverso, todo lo demás es luz. Hay un juego de palabras en primer lugar, ¿no? Y hay esta tendencia a la búsqueda de lo micro, ¿no? Es un poema micro, ¿no? Entonces eso nos da paso para hablar también de lo que son sus cuentos y su hogar en cuento. Ya habíamos dicho poesía, cuento, novela. En cuento, pues también ha escrito, estamos hablando en este momento de literatura no para niños, sino su obra para adultos. En cuentos tenemos un libro que se llama Cuentos Fríos y Calientes, que recopila su obra, es una antología de cuentos, y también en esta antología hay varios microcuentos. Entonces hay que recalcar que mucho del trabajo de Edgar Allan García era en este enfoque hacia el microcuento. Tiene varios libros que trabajan estos cuentos micro, como por ejemplo su último libro del 2023, que se llama Desastre. Ahí vemos otra vez un juego de palabras entre desastre, de caos, y sastre. No sé si aquí se usa el sastre, la persona que crea ropa, ¿no? El oficio de sastre, ¿no? También viene a ser como un oficio de escribir. Pero tiene otros libros como Nanocuentos, o otro que se llama Microbios, pero igual con un juego de palabras de micro, chiquito, y bios, de biografía, ¿no? Entonces, claro, hay mucho de la brevedad, también marca el estilo de Edgar Allan García en esa búsqueda de escritura, ¿no? Y también lo lúdico. Este juego en palabras y lo lúdico y la brevedad son parte de lo que podría ser su estilo, va marcando su estilo. Si es que hay tiempo, les doy aquí un microcuento también, pero vamos avanzando. Entonces, bueno, esto que les hablo de lo micro también se refleja un poco en su novela. Era la novela para lectores no infantiles, sino para lectores adultos. Era quizás un género que tenía pendiente Edgar Allan García, pero claro, publicó hace un año atrás su gran novela, No hallarás olvido. La publicamos en la editorial. Y claro, quizás ese esfuerzo, tal vez último esfuerzo que le dedicó a esta obra y a la promoción y viajar por las distintas ciudades, un poco también, tal vez lamentablemente eso le desgastó en su estado físico, ¿no? Que provocó finalmente luego, ya un año después, un poco su fallecimiento prematuro. Pero esta es una novela histórica que habla de un personaje importante en la vida del país, Eloy Alfaro, que marcó el inicio de la modernidad, digamos, de política también en el país, del liberalismo,
Es una novela histórica, pero la particularidad que quiero resaltar también aquí es que, si bien es una novela extensa, está creada con capítulos breves, ¿no? Entonces vemos aquí también un poco esa tendencia a lo micro. Son pequeñas viñetas, pequeños micro capítulos en esta novela que marca, digamos, de alguna manera su estilo. Y también una preocupación muy importante es la identidad que tiene Edgar Allan, la búsqueda de la identidad. Entonces, también se ve reflejada en esta novela el tema de la identidad, tanto personal, local y nacional. Personal en la búsqueda misma del personaje en su misión en la vida, digamos, porque no habla de sus obras grandes, sino más bien es sus inicios, ¿no? De este personaje, Eloy Alfaro. Personaje, les llamo, pero persona real que fue de la historia ecuatoriana, ¿no? Y de lo local también se habla de Manabí y se habla igualmente del pueblo negro de Esmeraldas y la historia, cómo surge el pueblo negro en Esmeraldas. Y nacional, porque bueno, es una novela que abarca toda esta época que fue importante para el país. Y esta búsqueda de la cultura y de la identidad se refleja en sus investigaciones también, en ensayo. Y Esmeraldas nuevamente está presente en su obra, ¿no? Tenemos por aquí, no le veo a la señora, yo le dije a la señora, le dimos un libro, que era Diccionario de Esmeraldeñismos de Edgar Allan García, que recupera toda el habla de esta región. Debería estar aquí la señora. Si viene, le doy el libro. Pero ahora veo por aquí. Tenías que decir, venga para que le dé el libro. Esa era la estrategia, pero ya me convenció. Entonces, bueno, ya llegará. Si no, le quitamos el libro. Bueno, tiene que recupera el habla de esta zona, que es un habla particular, ¿no? Y tiene un libro, también fue antólogo de poesía. Tiene una antología de poesía, se llama el libro en sí, Poesía Negra. Y tiene un estudio ahí importante sobre el origen y todo el tema de la poesía, de la negritud y del negrismo. Entonces es interesante esa obra, ¿no? Y vemos nuevamente Esmeraldas muy presente. De ahí también ha hecho estudios sobre el habla de Quito, de la capital del Ecuador, que también tiene sus particularidades de expresión, y también de Guayaquil. Se llama el habla guayaca, el título del libro, que habla sobre esas particularidades de escritura, de expresiones. Y bueno, su gran obra, digamos, es en la literatura infantil, ¿no? ¿Qué es la literatura infantil? Digamos, es la literatura que la sociedad en sus determinadas épocas de alguna manera ha pensado o ha decidido que es lo que pueden leer los niños. Entonces, bueno, surge en el siglo XVI al XVIII, se podría decir, si buscamos una fecha de nacimiento de lo que podría ser lo que es la literatura infantil, con recopilaciones de narraciones orales, de mitos y leyendas europeos. Jean-Baptiste Basile se llama uno de los investigadores del siglo XVII, me parece, que recopila todos estos mitos y estas leyendas europeas, que luego, en cambio, los hermanos Grimm son los que recuperan eso y las reelaboran, ¿no? Originalmente todas estas narraciones no eran hechas para niños, o sea, era una recopilación de los mitos, de la concepción del mundo, ¿no? Entendida una representación del mundo, que son los mitos, ¿no? O las leyendas. Y eran muy crueles, ¿no? Y tenían mucha carga simbólica, que luego se fue, digamos, dulcificando y creándose con los cuentos de la Cenicienta, Caperucita y todos los cuentos clásicos de la literatura infantil que se conocen, pero originalmente tenían una carga simbólica muy grande y eran muy crueles hasta cierto punto también las versiones originales. No eran para niños, incluso los hermanos Grimm decían que estos no son, ellos se rehusaron a que sean en un inicio literatura para niños, ¿no? Pero quiero recalcar aquí el tema de que eran narraciones orales, porque va a incidir también en lo que es la literatura de Edgar Allan García. Y el primer libro de literatura infantil, se puede decir el padre de la literatura infantil, es un escritor inglés del siglo XVIII, se llama John Newbery. Hay una medalla, un premio para libros en inglés con este nombre, ¿no?
la medalla Newbery a la mejor obra de literatura infantil, que es uno de los premios importantes. Se dice que este es el primer libro de literatura infantil porque no es un libro que tenía un enfoque pedagógico. O sea, la literatura infantil, muchas veces en esos siglos, los libros que luego, estas historias de cuentos clásicos u otros, siempre les daban y contaban con un enfoque educativo o pedagógico. Entonces este libro en particular es una recopilación de rimas y de cuentos con ilustraciones. No tiene ese enfoque educativo ni pedagógico, es literatura, netamente literatura, por eso se le considera a este autor el padre de la literatura infantil. Y lo recalco porque el primer libro de Edgar Allan García, que se llama Rebululú, que salió en 1995 en la editorial que actualmente estoy a cargo, más o menos remite a esta obra primigenia de lo que es la literatura infantil. También son cuentos, son juegos de palabras, rimas, adivinanzas, que más o menos tienen esta dinámica con la que fue concebido, diría yo, esta primera obra de literatura infantil netamente literaria, sin características educativas, porque ya vamos a ver, eso no... El tema de lo educativo, de la moral y de lo pedagógico no es precisamente literatura en sí misma, lo que se recalca ahora en la literatura actual, infantil, ¿no? Y regresando un poco al Ecuador, tenemos dos grandes promotores que inician en los 80, sobre todo Hernán Rodríguez Castelo y también Francisco Delgado Santos, ¿no? Y Hernán Rodríguez Castelo tiene un libro que es un estudio, es un tratado sobre la literatura infantil, en la que recalca, tomando también ya ciertas teorías que se hablaban en ese momento, la importancia de que la literatura sea en sí misma literatura, tenga un fin estético, que es el de la literatura, ¿no? Poder conocer o que te permita entender las cosas, pero no con un afán pedagógico, sino la literatura como literatura en sí, y pensar en el niño como un ser que tiene vida propia, no como dinámicas propias, no como un ser, un adulto chiquito, por decirlo de alguna manera, sino que tiene su propio mundo y al cual hay que dirigirse. Entonces en esto se habla mucho también de la cultura de la niñez, o sea, estos juegos y dinámicas y representaciones del mundo que tienen los niños en sí mismos, que es importante entenderlas para poder escribir también literatura para niños en sí mismo, ¿no? Y también sigue estando presente mucho el tema del rescate de lo oral, de los cuentos, de las narraciones orales, que siempre ha sido una cantera para los temas infantiles. Y bien, entonces en este ámbito, como les decía, Edgar Allan García crea su mayor obra, la obra que, digamos, dedicó gran parte de su vida, ¿no? Estaba tomándome el tiempo, porque ya se me paró, no sé cómo estamos. En esta obra, les decía, Edgar Allan García comienza a publicar en los 90, su gran obra literaria se hace ya más trascendente, o ya tiene mucho más llegada desde toda la década de los 2000. Por tanto, él es, junto con Edna Iturralde, que les comentaba, otra escritora importante ecuatoriana, esta se centra en historias de la etnohistoria, también recupera un poco las historias de los pueblos de Ecuador. Son los, diría yo, los iniciadores del boom de la literatura infantil, ¿no? Edgar Allan García siempre fue un perseguidor del juego infantil, y hay que considerar que el juego es también el origen, está en el origen de cada cultura, es un buscador de la cultura y de la identidad. Tenía su personalidad, como les decía al inicio, muy curiosa, no lo digo de mala manera, muy infantil, o sea, un alma de niño, podríamos decirlo, y publicó también 35 libros de literatura infantil. Y en la literatura de Edgar Allan García podemos ver 4 características: el juego de palabras que encuentro, ¿no? Intertextualidad, el humor y la identidad. Son las, digamos, 4 características que podría yo dilucidar
marca mucho de lo que es el estilo de Edgar Allan García en este ámbito, en este género de la literatura infantil, ¿no? Hablemos del juego de palabras. Bueno, el juego de palabras es una técnica literaria, ¿no? Explora los múltiples significados y sonidos de lo que pueden ser las palabras, ¿no? El doble sentido, los sonidos similares. Entonces, en este libro primero que publicó el Revolulú en 1995, es un libro que inicia y pone en evidencia este estilo que de alguna manera va a marcar toda su obra también, ¿no? Y que se refleja incluso, como habíamos visto, en los otros libros de literatura para adultos, ¿no? Este juego con el doble sentido de las palabras. Y bueno, solo para darles un pequeño ejemplo de ese primer libro, un pequeño texto, se llama El Sol Dado. El Sol, el astro, dado del cubo con números, ¿no es cierto? Y la palabra unida, soldado, gendarme, ¿no? Bueno, esto es medio complicado, todos hablan español aquí, ¿no es cierto? A ver, pero sí lo van a entender. A ver. Dice, dado que el sol vio a un soldado que observaba a un dado como un sol, el sol, dado al pequeño dado, dejó soldado, unido, dejó soldado al soldado, al gendarme, dado que como un sol era su amor. Será de los textos que estaban en ese primer libro, ¿no? Hay, como les digo, hay múltiples sentidos aquí con la palabra soldado y un tipo de juego de palabras, ¿no? Y bueno, el humor es parte de sus recursos literarios, como se vio ahí, y el humor es un recurso que funciona para comentar, ¿no? Comentar, criticar, cuestionar la realidad, la sociedad. Tiene una novela de Edgar Allan García que se llama El Rey del Mundo. Entonces es una novela en la cual hay un rey, ya está clarísimo el título, que se cree el rey del mundo, y comienzan a salir en las calles ciertos, no sé si se dice grafitis, por llamarlos de alguna manera, textos que cuestionaban al rey, digamos, con humor, ¿no? Entonces, ahí se ve primero el uso del humor, pero con frases que cuestionaban, y también hay una búsqueda de identidad, porque este rey, al ser cuestionado, sus formas de manejo del poder, también se encuentra a sí mismo, ¿no? Se encuentra a sí mismo y también tiene un carácter de temas de búsqueda personal hacia el interior. Entonces es un tema de la identidad que también busca en los personajes de Edgar Allan García, cómo el personaje se encuentra a sí mismo, pero maneja el humor para esto. Y también, bueno, el humor también permite abordar temas complejos, como temas como son el terror. Entonces tiene un libro, una novela infantil que se llama El vampiro Vladimiro, que es un vampiro que trabaja en un banco de sangre, pero no es sangre. Entonces, claro, él dice, le gusta a la gente de sangre dulce, no la cosa así. Y tenía un video que ya creo que no lo vamos a poder pasar en este momento, una pequeña parte que él leía un fragmento de su libro, ¿no? Así, bueno, la intertextualidad es otro de los temas de Edgar Allan. Intertextualidad porque, claro, es como sus cuentos, su obra remite a otros libros, ya habíamos visto en Revolulú, como de alguna manera, bueno, se encuentro yo, no lo ha dicho nadie más, pero yo veo ahí esa reminiscencia, ese diálogo con ese primer libro de la literatura infantil, pero también como ciertos personajes de otros cuentos aparecen en sus obras, ¿no? Entonces, precisamente en este libro, El Rey del Mundo, por ahí asoma una princesa perdida caminando que se le olvidó una zapatilla, ¿no? Entonces, bueno, la Cenicienta, pues, asoma por ahí como un personaje de otro cuento en su cuento, ¿no? Y así hay varios casos. Y entonces, bueno, el otro gran tema es la identidad y el rescate de la literatura oral. Habíamos dicho, lo oral, las leyendas, los mitos es como una cantera importante para el tema de la literatura infantil, y es una preocupación grande que tiene Edgar Allan García, ¿no? Pero su particularidad es que él reelabora y reinventa estos trabajos, ¿no? Tiene un libro que ha sido un bestseller, por llamarlo de alguna manera, bestseller,
en Ecuador que se llama Leyendas del Ecuador, en el cual recupera muchas leyendas ecuatorianas, pero las trabaja con su estilo propio, desde otras miradas del personaje. Entonces va más allá de la anécdota de contar la leyenda y las trabaja como un cuento, ¿no? Y otro libro también que son leyendas espectrales, que usa esa misma intención de búsqueda, son leyendas de horror de varias ciudades y provincias del país, que las trabaja igualmente, las reelabora y las escribe con su propio estilo. Y claro, este tema importante de la búsqueda de lo que es la identidad ecuatoriana también está presente en un libro que ganó el Premio Nacional de Cuentos, que se llama Cuentos del Tío Tigre y del Tío Conejo. Estas son, digamos, leyendas, y volvemos otra vez a Esmeraldas aquí, que son leyendas tradicionales y cuentos orales de la región de Esmeraldas, pero que está presente a lo largo de Latinoamérica y del Caribe, en los pueblos afro. Igual aquí recupera Edgar Allan García y los reelabora con su propio estilo, y claro, son cuentos que marcan esa tendencia de lo que es la astucia para resolver los problemas, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos estudios al respecto de los cuentos, los cuentos orales de la población afro, porque representa mucho de la vivencia que tenían, ¿no? En sus luchas también libertarias, etc. Entonces vemos que en Edgar Allan García esta idea, esta intención de la búsqueda de la identidad también está muy presente, y Esmeraldas está muy presente. Y yo, Esmeraldas atraviesa, esta provincia rica en cultura afro, atraviesa su obra, lo marca mucho, ¿no? Aparecen varios títulos, y yo digo, Esmeraldas es su origen y es su marca personal, ¿no? Y para ir terminando, veamos el legado de todo esto que les he hablado. Es un autor multifacético, nos ha dejado 70 obras escritas en muchos géneros. La mitad de esa obra, ya lo dije, es de literatura infantil. Tiene también 6 libros de cuento, un cuento para adultos, una novela, más de 13 o 15 antologías, 6 libros de poesía, entre varios otros títulos o obras. Ha sido un renovador y un actor fundamental de la literatura infantil actual ecuatoriana, ¿no? La identidad y el humor son una de sus grandes características, y diría yo su gran aporte es el rescate de esta literatura oral, ¿no? Trabajada con su propio estilo. Pueden ir al stand de Ecuador, ahí hay unos libros, se llaman Leyendas del Ecuador, 2 tomos, 1, 2, y entre otros libros más que pueden encontrarlo. Así que, bueno, ese es un poco el panorama de Edgar Allan García. Les invito a que busquen su obra, también está en Amazon, si que quieren descargarla ahí en un ebook, está aquí en el stand de Ecuador, y se acerca un poco a la literatura ecuatoriana, escritores de las generaciones que les hablan. Eso es. Muchas gracias.